análisis de la traición, y esta mañana el protagonista y nuestro personaje en el cual nos vamos a enfocar y lo vamos a estudiar detenidamente fue un hombre llamado Judas Iscariote. En Juan capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice la Biblia: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Esta es la omnisciencia de Dios. Cristo sabía perfectamente el día, la hora, los minutos, las circunstancias de todos los días que iba Él acercándose a la cruz. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, Jesús sabía lógicamente que la muerte no acaba con la existencia. Me espera una cruz, me esperan sufrimientos terribles, pero mañana en la tarde, después de las 3 o 4, ¿verdad?, voy a ver a mi Padre Celestial. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, plural, incluyendo Judas. A Judas lo amó, igual que a todos los demás, hasta el último momento de su vida. En el infierno no va a haber ninguna persona que pueda decir que no fue amada por Dios. En el infierno no va a haber ninguna persona que pueda decir no fui amada por Dios. Porque las personas que están en el infierno y que se van a ir al infierno, anteriormente en su vida física tuvieron muchísimas manifestaciones del amor de Dios. A través de tu mamá que oró por ti, a través de tu esposo, a través de tu esposa, a través de tus hijos. Así que no va a haber ninguna persona en el infierno que diga que no fue amada por Dios. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó un manto, tomando una toalla, y se la ciñó. Versículo 21, y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Judas es un personaje y el ejemplo más grande en la Biblia de toda persona que aparentemente y externamente cree y comienza a seguir a Dios o a seguir al Señor Jesucristo, pero con motivos equivocados. Con motivos equivocados, por lo que más tarde estas personas, tarde o temprano, se alejan y acaban traicionándolo y negándolo, no solo con palabras, sino también con sus obras. Judas fue un hombre que desayunó, comió, cenó, viajó y durmió con Jesús y sus discípulos durante casi 3 años y medio. Y durante todos estos días, meses y años, él pretendió, aparentó, porque su personalidad estaba tan bien escondida y estaba tan perfectamente bien disfrazado
que todo el grupo de discípulos jamás les pasó ni por aquí que él tuviera esa clase de corazón tan perverso, tan malvado, de lleno de traición, de motivos equivocados. Y cuando vino la adversidad, cuando vino la hora de la prueba y se dio cuenta que ese Jesús a quien él seguía lo estaba siguiendo por dinero, lo estaba siguiendo para que lo bendijera, lo estaba siguiendo por motivos equivocados. Y cuando viene la adversidad y la prueba, se manifiesta y se abre el corazón. Hace algún tiempo tuvimos un caso de un muchacho en una iglesia, no de aquí desde luego, que estuvo con nosotros 2 o 3 años, y este muchacho me comunicaron hace algunos meses que pues ya no va a la iglesia, se divorció de su esposa, no quiere saber nada de Dios, etcétera, etcétera, porque su negocio no prosperó. Inmediatamente me vino a la mente, y yo le comentaba a un grupo de pastores ahora que estuve en Guatemala, en el seminario centroamericano, donde me invitaron a compartir hace como 3 o 4 semanas. Les decía, más de 900 pastores ahí en este seminario, cuando la adversidad llega a una persona, y esa persona ante la adversidad y ante las pruebas de la vida se derrumba y se aleja de Dios, significa que su fe no era la fe bíblica. Solamente las personas que tienen la verdadera fe bíblica aguantan y soportan y siguen luchando y se levantan de la adversidad. Pero si porque perdiste el trabajo, porque te dejó tu esposa, porque te dejó tu novio o porque las cosas van mal, inmediatamente te desaniman a seguir siguiendo a Cristo, es porque lo seguías creyendo que lo seguiré mientras las cosas vayan bien, Señor. Mientras prosperes mi negocio, mientras tenga salud, mientras no tenga ningún problema. Pero si tú me abandonas y las cosas van mal, Señor, no te quiero seguir. Yo no tengo parte en tu reino. La adversidad va a demostrar cuántos de nosotros seguimos a Jesús verdaderamente con el corazón que Él busca que le sigamos. También disfrazado estaba, como yo les decía, y tanta confianza tenían los apóstoles, que le nombraron el tesorero. Judas era el que guardaba el dinero de todo el grupo. Pero mientras los verdaderos discípulos seguían a Cristo e iban creciendo poco a poco, ellos no sabían que Judas, al mismo tiempo también, poco a poco, se iba convirtiendo en el instrumento que finalmente Satanás usaría para tratar de impedir que Jesucristo realizara su obra de redención. Y así pasa en la vida. En todas las iglesias hay cristianos que van subiendo, y hay otros que no es cierto que van subiendo, cada vez van descendiendo más. Van a la misma iglesia, o escuchan los mismos sermones, van a los mismos estudios bíblicos, y todos parecen que están creciendo, pero solo Dios conoce los corazones. Pero muchos de ustedes no están creciendo, sino que van descendiendo, porque tiene bastante tiempo que no has puesto tu corazón verdaderamente y sinceramente delante de Dios. Veamos en primer lugar la identificación del traidor en el versículo 21 al 26. Veamos de qué manera Judas poco a poco fue cediendo el terreno al diablo en su vida. Porque, repito, Judas nunca fue salvo. Judas no fue un hombre que haya perdido su salvación. Sabemos que la salvación no se puede perder y lo vamos a demostrar. Sino que este hombre, como miles de personas que van a las iglesias, insisto, son personas que profesan externamente una religión o seguir a Jesucristo. Recuerda que siempre el pecado da lugar a otro pecado. Si tú no te arrepientes el momento en que tú pecas, inmediatamente estás abriéndote una puerta a los demonios. Les abres así en tu vida. Si tú no te arrepientes y pasa una semana o 2 semanas, la puerta de tu corazón se abre más, y ellos, estas criaturas invisibles espirituales, tienen la autoridad y el derecho jurídico, podríamos decirle así, cósmico, de poder entrar más a tu vida y deteriorar más tu mente.
Y si tú insistes en tu falta de arrepentimiento y pasan 6 meses o 1 año, la labor de los demonios en muchas mentes de muchas personas ya es de maldad, ya es de perversión, ya es un endurecimiento tal de su vida y de su alma, que aunque están entre nosotros, algún día y en algún momento se va a manifestar sus verdaderas intenciones y su corazón, y no te imaginas el daño que te pueden ocasionar. A ti, a mí y a la iglesia entera. Porque esta es la forma como el diablo trabaja, poco a poco. Por eso dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Si Dios te está hablando en cada sermón o en esta mañana, en algún área de tu vida, no cierres tu corazón. Señor, yo tengo esta área que no he podido cambiar, pero mi corazón es como el de David, Señor, que aunque pecó, lo vamos a ver, se levantó, Pedro pecó, los discípulos pecaron, pero se arrepintieron. Y no se quedaron, no le dieron oportunidad a Satanás para que abarcara más terreno en sus vidas. Dice en Efesios, no cedáis terreno al diablo. O sea, es como un terreno que tenemos, y si dejamos que el diablo dé un pie y no lo sacamos de nuestra vida, mete los 2 pies. Y si ya está en tu vida Satanás, le avisa a 7 peores todavía, vénganse, aquí hay un hombre, aquí hay un corazón endurecido, no arrepentido, vamos a seguir destruyendo y vamos a usar a esta persona como un instrumento para deteriorar y abortar la vida de otros cristianos. Esta es la forma como Satanás trabaja. Dice el versículo 21, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, quién será. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado, ¿verdad? Sabemos que es Juan, y le hizo señas Pedro, ya sé, Pedro el más metiche de todos. Dile, por favor, le hacía señas Pedro, dile que quién es, que cuál de nosotros. Entonces se acerca Juan y le pregunta, y le contesta el versículo 26, Jesús, a quien yo diere el pan mojado. Fue en esta última cena, amados santos de Dios, donde Jesús y sus discípulos por última vez convivieron juntos los 12. Esta vez fue también el momento más dramático de la vida de Jesús, porque dice la Biblia, antes de Getsemaní, que se conmovió en espíritu. O sea, comenzó Cristo a sentir ya lo que Judas iba a sentir en el infierno. Un alma perdida. 3 años y medio con este hombre, enseñándole, diciéndole, amándole, dándole buen ejemplo para que acabe de esta manera. Jesús sabía cómo iba a acabar Judas, él no lo podía impedir. Esta conmoción interna de Jesús, sacudido y perturbado interiormente al ver el endurecimiento, la hipocresía, la incredulidad, la ingratitud y la traición de uno de sus seguidores llamado Judas Iscariote. Esta forma que Jesús usó para identificar a Judas, es increíble que a pesar de que dijo, el que moja el pan en mi sopa o en mi copa es el traidor, era una prueba de amor que Jesús le estaba extendiendo a Judas. El pan que se usaba en la última cena era un pan sin levadura. Además tenían un plato lleno de hierbas amargas, tenían vinagre, tenían sal, tenían dátiles, tenían pasas y tenían higos. Todos estos ingredientes eran molidos con agua para obtener una pasta, la cual el anfitrión, como un pan, remojaba con su pan y le ofrecía el pan remojado al invitado de honor. Les voy a explicar en el siglo XXI, en nuestra época, a qué se asemeja. Si yo voy a un restaurante o estoy en mi casa y te invito a comer y tú eres una persona no muy conocida y tengo mi taza de chocolate y agarras una concha y la metes en mi taza de chocolate y la remojas y te la comes, ¿qué voy a pensar yo? Eres un lépero, un maleducado. Oye, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Cómo que metes tu pan a remojarlo ahí a mi sopa, verdad? Esto es una falta tremenda de educación. Entonces, pero si llega, por ejemplo, mi esposa o llega mi hijo
y mete su concha en mi taza de chocolate, yo no me voy a enojar por la intimidad que hay, por la confianza que hay, y aunque le podría decir a mi hijo, oye, tienes tu chocolate, este es el mío, sin embargo, no me enojaría. Entonces, en la antigüedad, cuando una persona le permitía a otra persona tomar de su comida, y no solamente eso, sino mojar también sus alimentos en el alimento que él tenía, era la prueba más grande de intimidad. Entonces, los discípulos, cuando vieron que Judas se levanta y toca el pan en la sopa o en la copa de Jesucristo, ¿qué pensaron los discípulos? Si Jesús le permite hacer eso, es porque tal vez no sabíamos nosotros, a lo mejor es al que más quiere. A lo mejor es el que más cerca está de su corazón. Y nosotros como padres lo sabemos perfectamente bien con nuestros hijos. Muchas veces amamos más a los que están perdidos, ¿no es cierto? Tenemos aquí a Pepito y tenemos aquí a Jorge. Pepito saca buenas calificaciones y no me da problemas y me ama, etcétera, etcétera. Pero siempre derramamos más lágrimas, sufrimos más y anhelamos más que estén más cerca de nosotros los hijos que no le han entregado su vida a Jesucristo. Así se sentía Jesús porque tenía como 12 hijos durante 3 años que Él ayudó a crecer, les entregó su vida y les dio el ejemplo de que Él era el Hijo de Dios. Y uno de ellos estaba listo, próximo a entregarlo y a traicionarlo. Jesús ya les había lavado los pies a los discípulos, incluido a Judas. Y ahora lo trataba como la persona más íntima de su corazón. Judas mete el pan en el chocolate o en el líquido o en la sopa de Jesús, y por eso es que los discípulos todavía se confundieron más, porque repito, era una señal de que él era realmente el amigo íntimo de Jesús. Cuando Judas agarró el pan y dijo, uno me va a entregar el que moje su pan, Judas fue hipócritamente para demostrarles a todos que él no era. Yo voy a mojar mi pan y esto va a demostrar que yo soy amigo de Jesús. Y los discípulos se tragaron el anzuelo. Esta acción debió haberle quebrantado el corazón a Judas cuando Cristo le lavó los pies, pero desgraciadamente el corazón de Judas ya estaba preparado por Satanás. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4, la Biblia nos habla cómo trata Dios con nosotros. Romanos 2, 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Mira cuán bueno, dice Dios, he sido contigo. Mira cuán paciente he sido contigo. Mira cuánto he esperado a que te arrepientas. Y tú no sabes, dice Romanos 2:4, ignorando, no sabes que esta bondad que Dios ha tenido a tu vida, esta paciencia por lo cual el juicio, ¡pum!, no ha caído sobre tu vida. Este amor que te ha prolongado Dios tal vez desde hace 1 año que vives en adulterio, o tienes 6 meses que te acuestas con tu novio y no pasa nada, o tienes ya 4 meses robando, o transando en tu taller mecánico, o tienes 6 meses mintiéndole a tu esposa y tú llegas a la iglesia, no ha pasado nada, todo está igual, no hay nada que se haya movido. Entonces, todas estas circunstancias, solamente dice la Biblia, nos hablan cuánto nos ama Dios. Que Él no nos ha castigado conforme a nuestras iniquidades, dice el Salmo 103. Porque su misericordia le extendió hasta los cielos, esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchas personas, al contrario, creyendo equivocadamente que Dios no hace nada y que no me pasa nada, siguen en sus pecados. Pero esta paciencia de Dios es para que, dice el versículo de Romanos 2:4, tú te arrepientas. Pero por tu dureza y por tu corazón, versículo 5, no arrepentido, por la insistencia de tu vida y por querer seguir en el pecado y seguir en contra de las leyes de Dios, lo que estás haciendo es que estás atesorando, como si estuvieras guardando en el banco ira. Y pasan 6 meses y Dios pone a tu cuenta ira, y pasan 3 meses y pone Dios ira, y de repente has amontonado ya en 1 año o en 6 meses
Solamente Dios sabe cuándo viene el ramalazo. Como dice Juan el Bautista, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Dios ya está esperando a todos los que no den fruto. Y el que no dé fruto, no sabe cuándo Dios, pero tarde o temprano serás cortado. Y durante todo este tiempo que has amontonado mentiras, adulterios, fornicaciones, hipocresía, maldad, perversión, calumnias, está en tu cuenta depositado. Cada pensamiento, cada palabra, cada mala obra que hayas hecho se guarda a Dios. Y muchos tienen ya, pero una caja grandísima donde dice Dios, Pepe, llegó el momento. Ya tú vas a insistir, entonces Dios saca toda esa ira y la vuelca totalmente sobre tu vida. Y ahí es cuando, como Judas, es demasiado tarde, porque muchos después de esto se van al infierno por toda la eternidad. Jesús pues ya estaba enterado de todo esto, y esto debió haber quebrantado el corazón de Judas, pero desgraciadamente no fue así. Judas tenía un corazón ya como el mármol. En el versículo 22, regresamos a Juan, los discípulos se miraban, ¿quién será? Cuando Jesús le invita a mojar el pan, ninguno deduce, nadie discierne, nadie se imagina de quién está hablando él. ¿Por qué? Porque durante 3 años, Jesús los trató a todos como igual. Nunca Cristo trató a Judas como el cabrito, o como el hijo pródigo, o como la oveja negra. Leímos en el versículo 1 del capítulo 13, a todos los amó por igual hasta el fin. Y esta es la razón por la cual los discípulos no podían entender qué es realmente lo que estaba pasando. Cristo se mostró siempre, siempre amoroso por todos. Vemos en el versículo 2 del capítulo 13 de Juan, que cuando cenaban, vemos cómo es poseído por Satanás Judas. El diablo, aquí el diablo no había entrado en él. Aquí el diablo ya tenía preparado todo el terreno, un corazón endurecido, un corazón abierto a los demonios, un corazón que ya había decidido no creer. El diablo ya había puesto en el corazón. El corazón en la Biblia es el centro de los sentimientos, de las emociones, del intelecto y de la voluntad. En otras palabras, el corazón en la Biblia es un sinónimo de la mente. Aquí está todo el campo de batalla en nuestra mente. Las ideas que no vienen de la Biblia vienen del enemigo. Y comenzó ya Satanás, desde que Judas se unió a Jesús con motivos equivocados, le fue metiendo ideas, y nadie se daba cuenta porque tenía preparado a su obra maestra, a su obra de arte, podríamos decir, a Judas, para el final, donde nadie se diera cuenta más que Jesús, quién era él. Entonces, y el versículo 27 ya dice la Biblia, y después del bocado Satanás entra a él. No un demonio, no un principado, el que entró en Judas fue el mismo Lucifer, el mismo príncipe de las tinieblas. Muchos cristianos dicen, se metió el diablo. Tú no eres tan importante que se te mete el diablo, hombre. Se te metió un demonio de 3er rango, de 4ª categoría, ni sargento era. Pero aquí el personaje más, el adversario más grande del universo contra Dios, entra a la persona de Judas, donde la Biblia dice, ¿cómo pueden los espíritus, Satanás y los demonios entrar a un ser humano a poseerlo, a controlarlo ya, cuando ese ser humano ha rechazado totalmente la luz? Primero Satanás le planta la semilla y más tarde, una vez que Judas la acepta, entra a su vida para controlarlo. Cuando tú eres novio o tienes a tu novia, tu novio te comienza a plantar la semilla. ¿Me quieres, chencha? Sí, Juanito.
y estarías dispuesto a cualquier cosa para demostrarme tu amor. Fíjate nada más, qué disfrazado está este sinvergüenza, ¿verdad? Y te planta semillas de dudas para que tú le demuestres su amor acostándote con él. Y tú, ¿verdad? Como él voy al degolladero, dicen Proverbios, lo crees, pero siempre comienza todo con una semilla. Y viene Satanás, tú no necesitas ser pobre. Tú en tu taller dale un acumulador viejo por uno nuevo. Dile que le cambiaste las bujías y nada más límpiaselas. Al doctor te dice, usted necesita una cirugía y no es cierto que necesita cirugía. Y así todas esas ideas en la Biblia, él le dice a un hombre, esa mujer tuya no te va a hacer feliz. Mira nomás tu secretaria, compárala con tu esposa. Tu secretaria parece modelo y tu esposa parece vaca lechera. ¿Cómo la vas a poder comparar? Y aquel, sí, cierto, ¿verdad? Y además yo no estoy tan mal, ni estoy tan mal parecido. Yo creo que sí puedo tener ya una canita al aire. Y tú aceptas la semilla, tú aceptas la tentación. Si tú en ese momento no rechazas a tu novio, si tú no rechazas robar, si tú no rechazas no hablar mal de nadie, si no rechazamos en el momento que las ideas llegan a nuestra mente, nos abrimos a otra semilla. Y entonces se convierte nuestra mente en un campo fértil, donde Satanás ha encontrado un terreno donde sembrar más malas semillas, hasta que está tu mente tan llena de maldad, tan llena de malas ideas, que se manifiestan en tu amargura que tienes de la vida, en el odio que le tienes a ciertas personas, en el rencor que tienes contra las autoridades o contra el pastor o contra tus amigos o contra la policía o contra el gobierno. Pero cuando la mente comienza ya a infectarse, es lógico que el fruto sea la amargura, el rencor y el odio y las ganas de lastimar a alguien. Las ganas de hacerle daño a alguien, de lastimar a alguien. Y no importa lo que tu enemigo te ha hecho, saca de tu corazón la idea de hacerle daño a nadie, porque no es de Dios. El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es indecoroso, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí es donde quiere Dios llevarnos. Hija, hijo, no tomes venganza, mía es la venganza, dice el Señor. Entrégame tu ira, porque la ira del hombre no procede la ira de Dios. Y créanme, hermanos, yo he aprendido esto más y más en mi vida. Somos humanos y hay cosas que nos han hecho, ¿verdad? A mí me han calumniado, me han traicionado, me han perseguido, bueno, han hecho lo inimaginable. Y siempre he encontrado esta solución. En el momento que yo descubro que alguien me quiere hacer algo o está actuando contra mí, orar por él. Y decirle, Señor, no quiero odiar a esta persona, no quiero estar enojado contra esta persona, te entrego mi ira, Señor. Yo quiero vivir en paz. Tú encárgate de él. En el momento que hacemos eso, Dios entra en acción. Dice Romanos 12, no seas vencido por lo malo, al contrario, vence el mal con el bien. Porque si tú le pagas con la misma moneda y tú te vengas y tú tomas el asunto en tus manos, haces que el fuego crezca más grande. Dejémosle a Dios la venganza, porque dice el Señor, yo soy tu Dios que te ayudo, yo soy tu escudo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ningún plan, ninguna maquinación de alguna persona que te quiera lastimar va a poder progresar. Porque yo soy tu escudo y tu salvación de mí vendrá. Esta es mi herencia que yo te dejo, hijo mío, hija mía. Los que se enojan contra ti serán avergonzados. Los buscarás, dice Isaías 41, del 10 al 12, y no los vas a encontrar. ¿Por qué? Por cuanto has puesto tu confianza en mí, yo te salvaré, te pondré en alto y te mostraré mi salvación. Esto es confiar en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Él y Él hará. Entrégale tu ansiedad a Dios, entrégale tu odio a Dios, entrégale tus enemigos a Dios. Él anhela que nosotros en esta acción de confianza, esto es la fe. ¿Qué es la fe? Creer que lo que Dios dice. Mía es la venganza, Señor, te creo entonces y te lo dejo a ti en tus manos y yo actúo
en paz y en tranquilidad, porque tú estás conmigo y tú vas delante de mí, abriéndome el camino y defendiendo mi vida, mi familia y mis hijos. Y esta es la razón por la cual Judas ya no pudo hacer eso. Satanás entró totalmente en él. En 2 de Corintios capítulo 11, la Biblia menciona a estos falsos apóstoles, profetas, pastores o maestros que están abundando ahorita por el mundo entero. Me enteré hace algunos días que hay un pastor, yo les dije que era pastor alemán, que creo que en Florida quería quemar el Corán para protestar contra los musulmanes. Un pastor, un cristiano no hace eso, o sea, es absurdo. O sea, ¿cuántos periódicos agarran a... Es que ese cristiano, ¿cómo hace que no es ni que se dice cristiano? Se dice pastor, pero hay pastores que son mazacuatos, que son boas, que están disfrazados y están ministrando en iglesias y se dicen pastores. Pero entendámoslo, si Cristo tuvo un Judas, estamos infiltrados. La iglesia está infiltrada, las librerías están infiltradas, los seminarios teológicos están infiltrados, los institutos bíblicos están infiltrados. Jesús dijo que entre todos nosotros iba a crecer la cizaña. Entonces no nos sorprendamos. Este hombre no puede decir, voy a quemar el Corán para protestar. Esa no es la manera de hacer la guerra, de acuerdo a la Biblia. No tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? A los musulmanes los amamos, no aceptamos su estilo, a los homosexuales los amamos, pero no voy a poner un dibujo aquí, un homosexual, y vamos a quemar a los homosexuales, o vamos a quemar a los musulmanes. Esta no es la forma de hacer la guerra espiritual. Dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. Lo que está sucediendo en el mundo cristiano. Muchos que se dicen que son, no lo son. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, ahí está, que se disfrazan. La palabra disfrazarse es la palabra metachematizo en el griego, que significa cambiar de apariencia. Su apariencia de ellos es de ángel de luz. No, yo aquí y por acá y esto y el otro, y es muy difícil discernirlos. Se ponen una vestimenta, una cara de plástico, una actitud ante las personas de que son realmente, pero no lo son. Están disfrazados de apóstoles del Señor. Y no es maravilla, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza, o sea, el Satanás cambia su apariencia exterior, que tiene por otra exterior para poder actuar. ¿Se acuerdan del cuento de la Caperucita Roja? ¿Qué historia más con una moral, una moraleja tan preciosa? Mejor que cualquier telenovela. El lobo no podía acercarse a la Caperucita como lobo, tenía que disfrazarse. Hasta que de quién es esa narizote, de quién es esto, ¿verdad? Y comienza a discernir la Caperucita, que es el lobo disfrazado. Entonces, así Satanás no se va a presentar ante el mundo. Él se va a presentar como un benefactor de la humanidad, que le está haciendo bien a la gente. Se puede hasta vestir de blanco, puede tener una sonrisa carismática, etcétera, etcétera. Pero Dios conoce que estas personas son obreros disfrazados de Satanás. Versículo 15, así que no es extraño, que no nos sorprenda, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Regresamos a Juan y dice el versículo 30 del capítulo 13 a nuestro pasaje, Juan 13, 30. Y cuando él hubo tomado el bocado, Judas salió y era de noche. Esta fue la última noche de Judas. Comenzaba el principio de la oscuridad de su alma por toda la eternidad. Esa noche de Judas se convertiría después en la oscuridad para toda su eternidad. La Biblia nos muestra claramente que después de haber pasado 3 años viviendo con aquel que dijo que era la luz. Imagínate desayunar con Jesús, no con tu pastor, con Jesús.
comer con Él, cenar con Él, viajar, verlo, sus milagros, de resucita muertos, le da vista a los ciegos, oído a los sordos, sana a los leprosos. Qué amor, un amor desinteresado, una pasión por las almas. 3 años y medio con el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual el mundo sigue creyendo que a través de ver sanidades y de ver milagros, las personas van a creer. En el Antiguo Testamento, Dios les mandó codornices, les dio agua de la piedra, les abrió el mar rojo, Elías hizo milagros, Eliseo hizo milagros, y el pueblo nunca creyó por los milagros. Es más, los que entregaron a Jesucristo en Juan capítulo 11, los religiosos lo entregaron el día que Jesús resucitó a Lázaro. El más grande milagro de Cristo, levantar a alguien de entre los muertos, era para que realmente Él es el Hijo de Dios. Perdóname, Señor, los milagros no van a convertir a nadie. Así que cuando alguien te diga, si yo veo un paralítico que se para, voy a creer. No, no vas a creer. Te vas a sorprender emocionalmente. ¡Ah! Sí, cierto. Te vas a conmocionar. ¿Cuánto te va a durar la emoción y el asombro? 3 días, 4 días. Afectó tus emociones, tus sentimientos, pero los milagros no cambian el interior. Porque el interior es cambiado por la sangre de Jesucristo. Por la palabra de Dios, la semilla incorruptible sembrada a través de la predicación de la palabra. Si tú no te conviertes y no crees por lo que oyes, porque la fe es por el oír, no por el ver. Entonces mucha gente usa eso porque la gente quiere ver, esa es la naturaleza carnal caída del ser humano. Quiero ver, ¿a quién no le gusta ir a un lugar donde haya milagros? ¿Y de qué te sirvió y después, y qué, ya eres mejor? ¿Aumentó tu fe? No, pues sí, vi un paralítico que se levantó y tiraron las muletas y esto y el otro. ¿Y qué te hizo a ti? Pues me asombró y soñé que a lo mejor yo también lo podía hacer. Me conmovió, pero lo que cambia, lo que nutre, lo que te alimenta, lo que te transforma es la Biblia. 2 Corintios 3:18, somos transformados mirando cara a cara. Cuando miramos la Biblia, hay algo en la vida y el espíritu de la Biblia que me transforma interiormente. Leo la Biblia y sin que yo me dé cuenta, algo me está cambiando. Mis pensamientos, la medito, la memorizo y me está transformando interiormente. Mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, me da fuerza para seguir caminando, me da esperanza, me da confianza en Dios, pero todo proviene de este libro. Y el propósito de Satanás es alejarnos de este libro y vivir de experiencias emocionales. Después de haber vivido con aquel que le ofreció el propósito para vivir, su amistad, su amor, su cuidado, su dirección y la salvación de su alma, ahora Judas, al salir de la última cena, él sale a enfrentar la angustia, la tristeza, la depresión, la miseria, la condenación, la desesperación y acaba suicidándose como acaban millones de personas en esta vida. Este es el destino de todos aquellos que quieren seguir el ejemplo de Judas. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Escuche el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, dijo el Señor, yo daré el pago.
Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Judas cayó en manos de un Dios justo. Judas, yo no te mando al infierno. Yo te amé antes, pero te crié como un agente moral libre para que tú determinaras. Yo no puedo forzar a nadie. Yo te amé y te demostré que te amaba. ¿Cuándo me hablaste? En la cruz. De la cruz a nuestros días nadie puede negar que no nos ha amado Dios, porque es la cruz de Cristo la evidencia más grande del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te ama que dio su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda y que acabe como Judas, sino que tenga el perdón de sus pecados, propósito y significado para vivir y el regalo de la vida eterna. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que nos habla en esta mañana. ¿Le querrás oír? Y en penúltimo lugar, en Lucas capítulo 22, vemos que esto no aparece en Juan, lo registra Lucas 22, versículo 47, dice que cuando llegaron, salió Judas, se fue por los lobos de su misma loma. Judas fue, ¿verdad?, por su séquito, sus seguidores. Todos los traidores tienen seguidores. Todos los líderes de sectas tienen seguidores. Hay seguidores para todo en la vida. Los gurús tienen seguidores. Los de Pare de Sufrir tienen seguidores. Los mormones tienen seguidores. El hecho que alguien tenga seguidores no implica necesariamente que esa persona esté bien con Dios. Cuando él salió, dice la Biblia, mientras hablaba, Lucas 22, 47, se presentó una turba. O sea, fue por sus amigos y soldados Judas. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, dirigiendo a la rebelión. Se acercó a Jesús para besarle. Se acercó a Jesús para besarle. Los traidores acaban volviéndose cínicos. Sí, cierto, mi amor, te acaro, mi corazoncito lindo, mi pichocha, cucharadita de mi miel, toma, tú te quiere. Sí, me voy a casar contigo si tenemos relaciones antes, y no es cierto. El cinismo ya es una manifestación muy grave, es un síntoma muy grave de una alma enferma. Imagínense ustedes, se acerca y besa a Jesús. Y dice la Biblia, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿sacamos la espada? Es una amarga ironía que el último contacto de Judas con Jesús, el último contacto de Judas con Jesús haya sido con un beso. No habrá nadie en el infierno, insisto y enfatizo, que pueda negar que antes fue amado por Dios. Este fue el beso de la muerte, podríamos llamarle. El beso de la muerte, no para Cristo, sino para el alma eterna de Judas. Este beso era la señal que él había arreglado con los soldados de que al que le diera el beso, él era el Cristo. Los besos en el antiguo tiempo formaban parte de la cultura. Los esclavos besaban los pies de los amos. Besar un vestido de una persona era señal de respeto y reverencia. Los estudiantes besaban la mano de los maestros, pero un beso en la mejilla era una señal de profunda intimidad, de un grande afecto y reservado para personas muy íntimas. Ahora en el siglo XXI no se han fijado que está de moda. Yo conozco a alguien, una persona, y se acerca a darle un beso a mi esposa, y si ni la conoces, cálmate, hijo. El beso de Judas fue lo más repugnante que una persona jamás haya hecho, porque con este detalle mostraba su cinismo, su profunda dureza, el grado de frialdad y lo profundo del endurecimiento de su corazón. Veamos ahora, antes de terminar, la diferencia entonces entre un discípulo verdadero y los discípulos falsos. ¿Qué diferencia hubo entre Judas
Y los discípulos también, porque también los discípulos traicionaron a Cristo. Pedro lo negó 3 veces, ¿no es cierto? Y de ahí de Getsemaní, cuando se lo llevaron, Pedro lo siguió de lejos y lo negó 3 veces. Y los demás, cuando lo llevaron al Calvario, nadie lo acompañó, más que su madre, 2 mujeres y el apóstol amado Juan. ¿Qué acaso no eran todos culpables de alta traición? Veamos la diferencia entonces entre el pecado de los discípulos y el pecado de Judas principalmente en la motivación de sus corazones. Número 1, los discípulos huyeron por temor. Por la presión del momento, sus emociones fueron perturbadas. Todos estamos sujetos a de repente ser invadidos por el temor y los acontecimientos. Pero la traición de Judas fue premeditada con alevosía y ventaja. Vean ustedes la gran diferencia, profundizándonos psicológicamente en el alma de estos hombres. Fue una acción calculada fríamente con el propósito de hacer daño, de lastimar a alguien, sin más ni menos al Hijo de Dios. Y dice la Biblia que cuando alguna persona trata de lastimarnos a nosotros, a su pueblo, a sus hijos, está lastimando a Jesucristo. Porque traemos la imagen y la semejanza de Cristo en nuestras vidas. Somos su pueblo, Cristo vive con nosotros. Cuando Pablo perseguía en Hechos capítulo 9 a los cristianos y los arrojaba a las cárceles y los torturaba, se le aparece Cristo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Él pudo haber dicho: yo no estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a estos secuaces que se dicen cristianos. No, Pablo, al perseguirlos a ellos, yo me identifico con ellos porque ellos son mi cuerpo. Cuando tú lastimas a un cristiano, cuando tú le haces daño a un cristiano, lo estás haciendo al cuerpo de Cristo. Es como tener aquí una persona: yo soy tu cuate, y llegas con un cuchillo y le cortas un brazo. Oye, qué manera de mostrarme que eres mi cuate, ¿verdad? ¿Por qué me cortas con un cuchillo? Porque te amo. Ay, amor, ya no me quieras tanto, como dice la canción, ¿verdad? Y al contrario, los discípulos se arrepintieron, buscaron el perdón de Jesús al final, y Judas mantuvo la dureza, la incredulidad y frialdad hasta el final. Y cuando él se dio cuenta, fíjense ustedes qué cosa más trágica. Satanás tal vez se sale de Judas ya que lo usó, y Judas como que cobra conciencia, y cuando ve a Jesús manso y humilde de corazón, desechado entre los hombres como cordero, enmudeció su boca y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Al ver Judas a ese hombre no defenderse, a ese hombre que tenía el poder como en el huerto, cuando llegaron los soldados: ¿quién es Jesús? Yo soy. Y se fueron todos hacia atrás. Con el puro poder de la voz, Cristo podía haberse escapado de la muerte, pero él entregó sus manos como un cordero y se dejó llevar para cumplir el destino y la misión de su Padre de pagar por nuestros pecados en una cruz. Y al ver eso, Judas, en un momento de conciencia, dijo: demasiado tarde, este realmente era Jesús. Qué triste que al final haya tenido ese destello en su alma de ver a Jesús. Y entonces agarró las monedas de plata y dijo: no es posible que yo haya sido el traidor, y que las avienta enfrente de los sacerdotes. O sea, en esta última acción, él sabía que esas monedas, los sacerdotes no podían perdonar sus pecados. Era Jesús el que nos perdona los pecados. Y era a Jesús a quien él debía haber sido parado enfrente y haberse hincado: Jesús, perdóname. Y Jesús lo hubiera perdonado. Pero él va con los hombres, no va con Jesús, porque hasta el final supo que era hombre inocente, pero no creyó que Jesús era el Hijo de Dios para perdonar pecados. Fue y se ahorcó, se colgó de un árbol, y dice el libro de los Hechos, se rompió la cuerda, se cayó, y cayó sobre las piedras, y se le abrieron todos los intestinos. Así acabó Judas. Un discípulo verdadero, ¿verdad?, es alguien que hasta el final persevera. Un discípulo jamás abandona a Dios totalmente. Judas, número 1, nunca fue regenerado, nunca fue salvo.
Juan capítulo 13, versículos 10 y 11. Judas nunca fue salvo. Judas no perdió la salvación, nunca tuvo la salvación, nunca fue regenerado. Juan 13, versículo 10 y 11. El que está lavado, dijo Jesús, no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabían quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. En ese momento Jesús estaba diciendo, ¿verdad?, que el único que no estaba limpio de todos los discípulos por la palabra que él les había hablado era Judas. Porque él se había puesto un impermeable durante todos los años que siguió a Jesús y le entró por acá y le salió por allá. La palabra nunca limpió su corazón. No dejó que la palabra invadiera su alma. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22, versículo 22 más bien, 2 de Pedro 2, 22, hablando Pedro todo el segundo capítulo de su segunda carta de los falsos maestros y a falsos apóstoles, termina mostrando que ninguno de estos falsos maestros y apóstoles nunca fue salvo, usando el ejemplo de dos animales. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque un perro, cuando come, saca de sus intestinos la comida. Y no solamente la saca, sino que se la vuelve a comer. Porque un puerquito, sacas a Porky Pig, lo bañas, le pones Chanel, le pones un moño muy bonito, le pones talco al puerquito y ya le... Y ahí te va a durar 5 o 10 minutos y va a ser... y a revolcarse otra vez en el lodo. No va a durar limpio. ¿Por qué? Porque para que el perro deje de sacar lo que se comió, necesita convertirse en gato, o en canguro, o en rinoceronte, o en otro animal, porque esa es la naturaleza canina. Para que el perro deje de salirse del lodo y regresar al lodo, necesita dejar de ser puerco. Entonces, estos dos animales actúan de esa manera porque esa es su naturaleza. Judas actuó de esa manera porque su naturaleza nunca fue cambiada. Tú algún día traicionarás a Cristo, o traicionarás a algún hermano, o perseguirás a la iglesia de Jesucristo, porque nunca fuiste salvo. Primera de Juan, capítulo 2. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de la iglesia, salieron de nuestras filas. Muchos hasta eran pastores con nosotros, muchos decían hasta apóstoles de nosotros, pero nunca fueron cambiados. ¿Cómo sabemos que no fueron cambiados? Porque siguen igual, sin arrepentirse, hablando, calumniando, lastimando, tratando de hacer daño, donde muestras el odio y el rencor de sus corazones. Que no fue, pero si era Judas, ¿cómo es posible? Imposible. Los que más creemos que no son, no lo son. No nos imaginamos ni conocemos el mismo corazón de nuestros propios hijos hasta que el tiempo pasa y demuestran lo que son y el calibre con lo que están hechos. Tienen que pasar muchos años para mostrar lo que hay dentro de una persona. Como no podemos reconocer nosotros, para concluir, como no podemos distinguir porque estamos en un mundo donde caras vemos y corazón no sabemos, estamos en desventaja, ¿no es cierto? Y por eso muchas veces somos golpeados, traicionados. Y yo creí que mi hijo, yo creí que mi novia, yo creí que mi esposo, etcétera, etcétera. Para que nosotros podamos caminar en paz y en tranquilidad en la corta vida que tenemos, necesitamos al Espíritu Santo. Porque solo Él, dentro de nosotros, caminando de la mano con el Espíritu Santo en santidad, porque Él es el Espíritu Santo. No pueden caminar los juntos si no estuvieran de acuerdo. El Espíritu Santo lo agarro. Espíritu Santo, quiero caminar contigo. Quiero que me llenes de poder. Quiero que me des sabiduría.
quiero que me des discernimiento para poder ver a la gente y por lo menos dame un radar que me diga, cuidado con esta persona, cuidado con aquella persona. Muy bien, me dice el Espíritu Santo, tengo eso y mucho más para ti, cosas que ojos no vieron, cosas que tus oídos no han oído, tengo preparados si tú amas al Padre Celestial, pero no te sueltes de mi mano. Camina en santidad y te guiaré por sendas de justicia por amor del nombre del Padre. Te haré reposar en aguas tranquilas de reposo, y aunque andes en valle y de sombras y de muerte, nunca tendrás miedo, porque yo habito dentro de ti. Y el valor que te voy a infundir es un valor sobrenatural. No es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y finalmente, Judas estaba más interesado en las ganancias monetarias. A él le interesaba solamente el dinero. A él le interesaba el dinero nada más. Dice en Juan 12, 4 al 6, que cuando se dio el dinero a una persona pobre y un perfume, Judas dijo, ese dinero debió haberse mejor gastado con los pobres. Cuando alguien derramó un perfume carísimo, siempre estaba pensando en el dinero, siempre estaba pidiendo dinero, siempre estaba con su mente en el signo de pesos. Dice Marcos 4, los afanes de esta vida y los afanes de las riquezas en tu vida y la ambición que tú tienes por el dinero van a ser la causa que la semilla de Dios no dé fruto en tu vida. El estrés, el afán, ¿qué comeré? Y esto y el otro. Y si no me sale bien el trabajo, voy a robar. Y si no, hago esto. Y cuando tú comienzas a pensar de esa manera, es porque no has nacido de nuevo. No tienes el valor para enfrentar la vida. Estoy acostumbrado a comer topitos y frijoles y yo estoy acostumbrado a comer en el mejor restaurante. Estoy acostumbrado a dormir en un petate y en suelo de tierra. Yo estoy acostumbrado en dormir en un colchón Simmons. Dios nos quiere acostumbrar que tanto en la pobreza como en la riqueza podamos encontrar en Él la fortaleza, porque todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y finalmente, ¿verdad? Vemos claramente que dentro de las iglesias hay tres clases de personas. En todas las iglesias, en el mundo entero, hay ovejas, que son los creyentes, hay cabritos, que son los incrédulos, que les falta conocimiento, y hay lobos alrededor de nosotros, los traidores. Mazacuatas, coralillos y boas y cascabeles. En la iglesia, sí. La iglesia, no te creas que las caras que muchos tienen son reales. Tienes que vivir cerca del Señor. Y si tú no te preocupes por tus enemigos, Él se encarga de decirte con el tiempo quién es quién. Por lo tanto, todos nosotros, escuchen esto, todos nosotros, especialmente los líderes, vamos a experimentar cualquiera de estas tres cosas en nuestra vida. Número uno, ya fuimos traicionados. Otros están siendo traicionados. Y si no, algún día vas a ser traicionado. La traición forma parte de los malvados, de los perversos. No estamos en el milenio ni en el reino aventura a las 24 horas. Estamos en un mundo de lobos y somos como ovejas. Entonces, cuando alguien te traicione, cuando alguien te apuñale por detrás, no te sorprendas, ora por esa persona. El secreto, no te amargues. Perdona a esa persona, bendice a esa persona y déjale a Dios el destino de esos Judas. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo soy tu escudo y tu galardón. Avanza tu vida y deteriorar más tu mente. Y si tú insistes en tu falta de arrepentimiento y pasan 6 meses o 1 año, la labor de los demonios en muchas mentes de muchas personas ya es de maldad, ya es de perversión, ya es un endurecimiento tal de su vida y de su alma, que aunque están entre nosotros, algún día y en algún momento se va a manifestar sus verdaderas intenciones y su corazón, y no te imaginas el daño que te pueden ocasionar a ti, a mí y a la iglesia entera. Porque es la forma como el diablo trabaja, poco a poco. Por eso dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Si
Si Dios te está hablando en cada sermón o en esta mañana, en algún área de tu vida, no cierres tu corazón. Señor, yo tengo esta área que no he podido cambiar, pero mi corazón es como el de David, Señor, que aunque pecó, lo vamos a ver, se levantó, Pedro pecó, los discípulos pecaron, pero se arrepintieron y no se quedaron, no le dieron oportunidad a Satanás para que abarcara más terreno en sus vidas. Dice en Efesios, no cedáis terreno al diablo. O sea, es como un terreno que tenemos, y si dejamos que el diablo dé un pie y no lo sacamos de nuestra vida, mete los dos pies. Y si ya está en tu vida Satanás, le avisa a 7 peores todavía, vénganse, aquí hay un hombre, aquí hay un corazón endurecido, no arrepentido, vamos a seguir destruyendo y vamos a usar a esta persona como un instrumento para deteriorar y abortar la vida de otros cristianos. Esta es la forma como Satanás trabaja. Dice el versículo 21, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, quién será. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado, ¿verdad? Sabemos que es Juan, y le hizo señas Pedro, ya Pedro es el más metiche de todos. Dile, por favor, le hacía señas Pedro, dile que quién es, que cuál de nosotros. Entonces se acerca Juan y le pregunta, y le contesta el versículo 26, Jesús, a quien yo diere el pan mojado. Fue en esta última cena, amados santos de Dios, donde Jesús y sus discípulos por última vez convivieron juntos los 12. Esta vez fue también el momento más dramático de la vida de Jesús, porque dice la Biblia, antes de Getsemaní, que se conmovió en espíritu. O sea, comenzó Cristo a sentir ya lo que Judas iba a sentir en el infierno. Un alma perdida. 3 años y medio con este hombre, enseñándole, diciéndole, amándole, dándole buen ejemplo para que acabe de esta manera. Jesús sabía cómo iba a acabar Judas, él no lo podía impedir. Esta conmoción interna de Jesús, sacudido y perturbado interiormente al ver el endurecimiento, la hipocresía, la incredulidad, la ingratitud y la traición de uno de sus seguidores llamado Judas Iscariote. Esta forma que Jesús usó para identificar a Judas, es increíble que a pesar de que dijo, el que moja el pan en mi sopa o en mi copa es el traidor, era una prueba de amor que Jesús le estaba extendiendo a Judas. El pan que se usaba en la última cena era un pan sin levadura. Además tenían un plato lleno de hierbas amargas, tenían vinagre, tenían sal, tenían dátiles, tenían pasas y tenían higos. Todos estos ingredientes eran molidos con agua para obtener una pasta, la cual el anfitrión como un pan remojaba con su pan y le ofrecía el pan remojado al invitado de honor. Les voy a explicar en el siglo XXI, en nuestra época, a qué se asemeja. Si yo voy a un restaurante o estoy en mi casa y te invito a comer y tú eres una persona no muy conocida y tengo mi taza de chocolate y agarras una concha y la metes en mi taza de chocolate y la remojas y te la comes, ¿qué voy a pensar yo? Eres un lépero, un maleducado. Oye, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Cómo que metes tu pan a remojarlo ahí a mi sopa, verdad? Esto es una falta tremenda de educación. Entonces, pero si llega, por ejemplo, mi esposa o llega mi hijo y mete su concha en mi taza de chocolate, yo no me voy a enojar por la intimidad que hay, por la confianza que hay, y aunque le podría decir a mi hijo, oye, tienes tu chocolate, este es el mío, sin embargo, no me enojaría. Entonces, en la antigüedad, cuando una persona le permitía a otra persona tomar de su comida, y no solamente eso, sino mojar también sus alimentos, en el alimento que él tenía, era la prueba más grande de intimidad. Entonces, los discípulos, cuando vieron que Judas se levanta y toca el pan en la sopa o en la copa de Jesucristo, ¿qué pensaron los discípulos? Si Jesús le permite hacer eso, es porque tal vez no sabíamos nosotros, a lo mejor es al que más quiere.
A lo mejor es el que más cerca está de su corazón. Y nosotros como padres lo sabemos perfectamente bien con nuestros hijos. Muchas veces amamos más a los que están perdidos, ¿no es cierto? Tenemos aquí a Pepito y tenemos aquí a Jorge. Pepito saca buenas calificaciones y no me da problemas y me ama, etcétera, etcétera. Pero siempre derramamos más lágrimas, sufrimos más y anhelamos más que estén más cerca de nosotros los hijos que no le han entregado su vida a Jesucristo. Así se sentía Jesús porque tenía como 12 hijos durante 3 años que Él ayudó a crecer, les entregó su vida y les dio el ejemplo de que Él era el Hijo de Dios. Y uno de ellos estaba listo, próximo a entregarlo y a traicionarlo. Jesús ya les había lavado los pies a los discípulos, incluido a Judas, y ahora lo trataba como la persona más íntima de su corazón. Judas mete el pan en el chocolate o en el líquido o en la sopa de Jesús, y por eso es que los discípulos todavía se confundieron más, porque repito, era una señal de que él era realmente el amigo íntimo de Jesús. Cuando Judas agarró el pan y dijo, uno me va a entregar el que moje su pan, Judas fue hipócritamente para demostrarles a todos que él no era. Yo voy a mojar mi pan y esto me va a demostrar que yo soy amigo de Jesús. Y los discípulos se tragaron el anzuelo. Esta acción debió haberle quebrantado el corazón a Judas cuando Cristo le lavó los pies, pero desgraciadamente el corazón de Judas ya estaba preparado por Satanás. En el libro de Romanos capítulo 2 versículo 4, la Biblia nos habla cómo trata Dios con nosotros. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Mira cuán bueno, dice Dios, he sido contigo. Mira cuán paciente he sido contigo. Mira cuánto he esperado que te arrepientas. Y tú no sabes, dice Romanos 2:4, ignorando, ¿no sabes? Que esta bondad que Dios ha tenido en tu vida, esta paciencia por lo cual el juicio aún no ha caído sobre tu vida, este amor que te ha prolongado Dios tal vez desde hace un año, que vives en adulterio, o tienes 6 meses que te acuestas con tu novio y no pasa nada, o tienes ya 4 meses robando, o transando en su taller mecánico, o tienes 6 meses mintiéndole a tu esposa y tú llegas a la iglesia, no ha pasado nada, o sea, todo está igual, no hay nada que se haya movido. Entonces, todas estas circunstancias, solamente dice la Biblia, nos hablan cuánto nos ama Dios. Que Él no nos ha castigado conforme a nuestras iniquidades, dice el Salmo 103. Porque su misericordia le extendió hasta los cielos, esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchas personas, al contrario, creyendo equivocadamente que Dios no hace nada y que no me pasa nada, siguen en sus pecados. Pero esta paciencia de Dios es para que, dice el versículo de Romanos 2:4, tú te arrepientas. Pero por tu dureza y por tu corazón, versículo 5, no arrepentido, por la insistencia de tu vida y por querer seguir en el pecado y seguir en contra de las leyes de Dios, lo que estás haciendo es que estás atesorando, como si estuvieras guardando en el banco ira. Y pasan 6 meses y Dios pone a tu cuenta ira, y pasan 3 meses y pone Dios ira, y de repente has amontonado ya en 1 año o en 6 meses, solamente Dios sabe cuándo viene el ramalazo. Como dice Juan el Bautista, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Dios ya está esperando a todos los que no den fruto. Y el que no dé fruto, no sabe cuándo Dios, pero tarde o temprano serás cortado. Y durante todo este tiempo que has amontonado mentiras, adulterios, fornicaciones, hipocresía, maldad, perversión, calumnias, está en tu cuenta depositado. Cada pensamiento, cada palabra, cada mala obra que hayas hecho se le guarda a Dios. Y muchos tienen ya, pero una caja grandísima donde dice Dios, Pepe, llegó el momento.
ya tú vas a insistir, entonces Dios saca toda esa ira y la vuelca totalmente sobre tu vida. Y ahí es cuando, como Judas, es demasiado tarde, porque muchos después de esto se van al infierno por toda la eternidad. Jesús pues ya estaba enterado de todo esto, y esto debió haber quebrantado el corazón de Judas, pero desgraciadamente no fue así. Judas tenía un corazón ya como el mármol. En el versículo 22, regresamos a Juan, los discípulos se miraban, ¿quién será? Cuando Jesús le invita a mojar el pan, ninguno deduce, nadie discierne, nadie se imagina de quién está hablando él. ¿Por qué? Porque durante 3 años, Jesús los trató a todos como igual. Nunca Cristo trató a Judas como el cabrito, o como el hijo pródigo, o como la oveja negra. Leímos en el versículo 1 del capítulo 13, a todos los amó por igual hasta el fin.